que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Este programa, que como ya lo escucharon, es un esfuerzo de Radio y Televisión de Nuevo León y el Poder Judicial del Estado para aumentar nuestra cultura de la legalidad, es decir, el conocimiento de nuestros derechos y nuestras obligaciones emanadas de la ley. En esta ocasión vamos a continuar con un tema que hemos tratado y que hemos querido que usted conozca, porque muchas veces surge la pregunta de cuánto tenemos que invertir, cuánto tenemos que gastar cuando nos vemos involucrados en un procedimiento judicial. Ya anteriormente vimos las consecuencias económicas de los juicios penales y en esta ocasión vamos a ver las consecuencias económicas de los juicios civiles, familiares o mercantiles, es decir, los juicios de derecho privado. Y para hablar de ello hemos invitado al licenciado Lodegario Garza Cantú. Él es director de Estadística del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, maestro universitario de la Universidad de Nuevo León, de la Facultad de Derecho, de la UDEM, etcétera, de muchos años, y bueno, pues también ha sido juez, y bueno, ¿qué puedo decir? Vende mole los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por la invitación, estimado abogado. Muchas gracias, y bueno, el licenciado Lodegario lo hemos invitado porque tiene una amplia experiencia también en ese tema del conocimiento de la ley civil, de la ley mercantil, del derecho familiar. Hay algunos estados ya hay un código familiar y un código civil, en Nuevo León todo está configurado uno solo. Pero al final de cuentas el procedimiento judicial tiene mucho parecido en este ámbito porque pues los requerimientos procesales que requieren inversión económica se parecen mucho, licenciado. Antes que nada quisiera comenzar precisamente con esta consecuencia económica. Aquí hay una diferencia entre el derecho civil y el derecho penal, porque en el derecho penal hay una visión social del procedimiento, ¿verdad? El juez está obligado incluso a continuar el procedimiento, acabarlo rápido, etcétera, demás. En el juicio penal, en el juicio civil tenemos el denominado impulso procesal de las partes, es decir, hay un castigo si no le sigues, si no motivas el procedimiento, que es la caducidad o la prescripción, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué podemos decir nosotros como primer tema de qué es importante considerar cuando vamos a intentar un juicio civil? ¿Qué gasto es el que se nos viene primero a la mente? Bueno, es un tema demasiado interesante y como exmaestro universitario puedo decir que en la clase de Derecho Procesal Civil en las primeras clases era lo que se preguntaban los alumnos. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? Claro. ¿Cuánto me voy a ganar? Y yo les decía, vamos primero a ver los procedimientos, vamos a ver cada juicio en concreto y ya se analizará posteriormente el tema de los gastos y costos. Yo les explicaba que el Estado realiza una función, que es la función jurisdiccional, y que implica resolver controversias que se plantean por los particulares para que un juez lo decida y sea revisado por un magistrado, inclusive a través del juicio de amparo, y que normalmente los juicios terminan por sentencia, una sentencia denominada definitiva, y que la doctrina y la legislación encaminan principalmente al señalar tres consecuencias, aparte de otras que pueda haber. La primera era la cosa juzgada, es decir, ese asunto ya se acabó, ya es una verdad establecida por el Estado. La otra, la acción de ejecución, o sea, la facultad que tiene el que ganó para ejecutar a través del Estado, a través del juez, la sentencia. Porque una sentencia dictada no ejecutada, pues no sirve para nada. Sí. Y la tercera consecuencia, que es el tema que se está planteando, es el pago de gastos y costas. Entonces, aquí hay que advertir que el pago de gastos y costas será una vez que se haya dictado la sentencia y que sea ya la cosa juzgada. Muy bien, cuando hablamos, y bueno, hay unos artículos muy interesantes en el sentido de ver los gastos y costas, y se oye muy raro eso de gastos y costas, porque incluso la Constitución dice que están prohibidas las costas judiciales, es decir, que el Estado cobre por los juicios.
Pero cuando habla de costa no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de los honorarios del abogado, ¿no? Así es. El artículo 17 de la Constitución Federal establece esa prohibición. Sí. O sea, que la justicia la función jurisdiccional que realiza el Estado y que hace justicia, en consecuencia, es gratis. Lo que no está prohibido son las costas procesales, Sí. ¿verdad? Entonces, en el Código de Procedimientos Civiles hay un capítulo que se llama de las costas. Y las costas en ese concepto está en un sentido amplísimo. O sea, en el concepto costas que marca el código van incluidos las costas propiamente honorarios del abogado y los gastos. Entonces, en un proceso, en un juicio civil, en un juicio familiar, en un juicio mercantil, van a derivar gastos y costas. Los honorarios, estos últimos como honorarios de los abogados. Podríamos entender que es algo así como decir, en los juicios civiles, mercantiles y familiares, el que pierde paga. No siempre, no siempre. Hay en la legislación, en los códigos, las reglas para condenar. El juez, al dictar sentencia, debe decir quién paga a quién, pero hay excepciones. Por ejemplo, hay una regla en el Código de Procedimientos Civiles que dice que el que gana todo, el actor que gana todo, el demandado le va a pagar. O sea que si le pide varias acciones, 5 acciones, y todas las prueba y se las concede, tiene que pagarle lo que invirtió él para conseguir esas acciones. Así es. O el actor que no obtiene nada de lo que reclamó, pues va a tener que pagarle al demandado Por los andarlo gastos llevando y a costos. juicio indebidamente. Así es. Ahora, a veces se dan las circunstancias de que el actor obtiene parte de lo reclamó. Se le pidió 5 y le dieron 3, vamos. Es lo que se llama condena parcial. Tiene una condena parcial. Entonces, ahí la legislación ha establecido que el juez debe analizar cuál de las partes obró con mayor temeridad o mala fe al sostener sus pretensiones. Okay. A ver, quiero detenerme un poquito en eso. Quiere decir que cuando pide todo y le dan todo, también gano, me tiene que pagar lo que yo pagué por honorarios y lo que pagué por gastos para llegar a esa sentencia. Cuando demandé y no me dieron nada de lo que pedí, fueron 5 y no les obtuve nada y los absolvieron, por yo llevarlo indebidamente al proceso y no haber reprobado, ahora yo le tengo que pagar incluso a él. Pero si yo, por ejemplo, pedí 3 cosas, me consiguieron 2, etcétera, bueno, ahí puede ser que cada uno responda de sus gastos y costas, de su proporción, a menos que el juez diga, el que obró con mayor temeridad o mala fe. ¿Qué es temeridad? ¿Qué es mala fe? El integrante temerario se ha establecido por algunos autores y es aquel que exige más de lo que puede reclamar. A sabiendas de que es. A sabiendas de que no lo va a obtener, ¿verdad? Y el de mala fe es aquel que lleva documentos falsos, que lleva testigos falsos o pagados con algunas circunstancias, o interpone recursos notoriamente improcedentes. Nada más para retardar el procedimiento. Así es, para dilatar Entonces, esos factores lo toma el juez para condenar. Ahora, puede ser que él en su sentencia, de manera equitativa, diga, yo advierto que ninguno de los dos, ni el actor ni el demandado, obró con temeridad, mayor temeridad, ni temeridad ni mala fe. Y en consecuencia, como lo afirmas, cada quien pasa por sus gastos y costas. Claro, a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo y va a interponer un recurso para que un magistrado revise esa situación. Muy bien. Está muy interesante este tema porque está muy regulado, vamos. Aquí el tema de los gastos y costas, incluso creo que hay topes, ¿no? El mismo Código Civil establece que no pasará, creo que el 20% o algo así. Del 30, del 25 y del 20%. El 20% es lo clásico. Es lo que comúnmente Sí. se da. Pero 20% de un total es bastante dinero, ¿no? Bueno, como quiera vamos a profundizar un poco más. Yo creo que hemos sentado bien el tema aquí en Diálogos Judiciales respecto a cuáles son las consecuencias jurídicas, económicas, de entablar un juicio, ya sea como actor o como demandado,
¿cuándo voy a pagar yo y qué voy a pagar? Eso es lo que queremos más o menos contestar a usted, porque muchas veces nos preguntan ese tipo de cosas. Cuando vamos en la calle no me piden autógrafos, me piden asesorías legales, les comento yo. La verdad es que es muy interesante este tema porque sí queremos explicarle a ustedes este tipo de cosas, porque es algo que debe usted estar informado, es para ejercer su derecho correctamente y para también tomar en consideración esto que puede afectar su patrimonio, porque sabemos que pues muchas veces todo lo tenemos reservado para algunas cosas y vienen estos problemas económicos para toda nuestra familia. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales y como siempre le recordamos nuestra página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador poner Poder Judicial del Estado de Nuevo León, encontrar una página completamente renovada, fácil de acceder, con importante información que le puede ser útil en su vida diaria y donde puede encontrar todo lo que hacemos y lo que somos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Recuerdo, www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador poner Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos en un instante. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las consecuencias económicas de entablar un juicio civil o ser demandado a través de un juicio civil familiar o mercantil, es decir, de un juicio de derecho privado. Anteriormente hicimos un programa sobre las consecuencias económicas de los juicios penales y hablábamos que cuando nosotros no tenemos dinero para contratar un abogado, el Estado nos brinda ese servicio gratuitamente a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado. También el Instituto de Defensoría Pública del Estado da asesorías en esos ramas de derecho civil, familiar y mercantil en algunos casos, porque ellos no buscan un lucro económico, tal vez cuando uno es demandado injustamente ellos hacen este servicio. Y bueno, pero la idea es la siguiente: cuando usted se ve la necesidad de entablar un juicio para recuperar un bien, para obtener algún beneficio o bien para defenderse de una acción injustamente entablada en contra de usted, se pregunta, bueno, ¿cuánto le voy a tener que pagar al abogado? Voy a romper el cochinito y de ahí cuánto voy a agarrar para ese juicio, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que queremos contestar. Ya hablamos que hay dos tipos de cuantías, una por gastos y otra por costas. Los gastos son propiamente lo que se paga para trámites, que no va al bolsillo del abogado, sino va al bolsillo del Estado o de terceros, y están las costas, que son los honorarios, es decir, cuántos le vamos a pagar al abogado. Quisiera plantearlo, licenciado, si usted me lo permite, desde el punto de vista de yo voy a iniciar una demanda civil porque voy a recuperar un terreno que indebidamente alguien está ocupando y quiero hacer una acción para sacarlo y recuperar mi terreno. Entonces yo busco un abogado especializado en ese tema. ¿Y ahí cómo fijo los honorarios y cómo sé cuánto voy a recuperar, si voy a recuperar algo de eso que invertí ahí? Debemos informarle al público que nos está viendo que cuando un particular tiene un problema jurídico, pues va a consultar un especialista en la materia. Claro. Y al plantear el asunto, debe también plantear cuánto me va a costar. Entonces, la legislación regula lo que llamamos el contrato de prestación de servicios profesionales. Si se precisa cuál es el costo de los honorarios del abogado y el monto aproximado de los gastos que se pueden erogar, pues lo más normal es que eso quede asentado en un contrato por escrito de prestación de servicios profesionales. Uh-huh. Y tomando en cuenta cada asunto en particular, cada materia que se va a pelear, el tiempo que se va a utilizar para llevar adelante cada asunto, pues será el monto que el abogado determine. Ahí, en los contratos de servicios profesionales, a mí me ha tocado ver algunos que son por etapa, los pagos, y otros que son por iguala, que le llaman, ¿no? O por un monto. Es decir, y me acuerdo mucho de eso porque tengo algunos amigos litigantes. Y me dicen, no, bueno, pues en unos casos es más fácil para el cliente pagarnos por la demanda tanto. Por la escrita de pruebas tanto, y si hay sentencia favorable tanto. O sea, hay una serie de gastos muy comprobados, ¿no? Aparte de los gastos que se pueden originar. Para otros dicen, no, mira, pues trae 5 asuntos derivados del mismo problema y se tardan en diferentes fases, es más fácil para él pagarme una cantidad mensual hasta que se van resolviendo los asuntos.
y si van surgiendo otros, pues también lo vamos involucrando en este contrato. Entonces yo creo que cada uno construye el contrato de prestación de la mejor manera que es tanto para el abogado como para el cliente, ¿no? Efectivamente, ahí es la voluntad de las partes. Claro. En ese contrato va a estar la voluntad de las partes y se va a precisar. Puede ser por instancia, puede ser segunda instancia, puede ser hasta el amparo, o si son diversos asuntos, pues precisarlos. O en forma genérica le cuesta tanto por mes o tanto por bimestre, ¿verdad? Lo que se va a estar pagando. Y concluido el asunto, ¿verdad? Pues dependiendo de la forma de pago se liquida. Aquí el problema se da con la contraparte, que hay que reclamar los honorarios y los gastos que el que ganó el juicio o al que le dieron a favor el pago de gasto y costas los va a reclamar. Sí. Es ahí donde están los límites que Sí, mencionó hace rato. Para aclarar un poquito esto, es decir, yo le voy a contratar a mi abogado, me va a cobrar 100,000 pesos por todo el juicio, resulta que ganamos, que lo condenan al otro a pagar honorarios del abogado, y decir, ay, bueno, pues voy a reclamar los 100,000 pesos que le pagué porque y él los tiene que pagar, pero a lo mejor no me da tanto el límite hasta 100,000 pesos, porque lo que estaba peleando no valía 100,000 pesos. Efectivamente, la legislación obliga al juez a que decida cuáles son los gastos y costas procedentes y ajustarlos al máximo que señala la ley, ¿verdad? Que Y eso es 20, obligatorio. Con unos casos un 20%, en otros casos 25% y en otros casos Dependiendo entre menos sea la cuantía, va a ser un 30%. Si es un poco más elevada, 25%, y lo máximo es el 20% del asunto. Sí. Sea lo que sea que se haya gastado. Claro. No importa, ¿verdad? Aunque se pueda justificar 60,000 pesos y el máximo son 40, queden 40,000 pesos, por ejemplo. Ejemplo. Bueno, ahora, en la cuestión de los honorarios, hablando de los honorarios propiamente, muchas veces hay cosas que se pueden cuantificar. Yo estoy peleando este terreno, y ese terreno pues tiene un valor en el mercado, tiene un valor comercial o un valor en catastro, y ahí puedo establecer el 20%, ¿verdad? Porque creo que es de lo obtenido, ¿verdad? De lo que se obtuvo. Y digo, bueno, pues si vale 1,000,000 de pesos, bueno, voy a cobrar hasta 200,000 pesos, ¿sí? A lo mejor le pagué 300,000 a mi abogado, bueno, al menos 200,000. No voy a cobrar 300,000, pero voy a cobrar 200,000. Por esos honorarios, Así sí, es. ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden cuantificar, licenciado. O sea, a lo mejor yo estaba divorciándome, ¿no? A lo mejor hay algo medio indeterminado porque no había bienes, pero sí fue una pelea fuerte ahí. Y ahí cómo voy a ganar el 20%. Efectivamente, como tú lo estableces, puede haber asuntos de cuantía determinada o de cuantía indeterminada. En los primeros no hay problema. Bueno. Son operaciones matemáticas. Claro. ¿Verdad? El problema es en los segundos. Pero eso es lo malo, que los abogados no sabemos matemáticas y andamos contando de más. Sí, en la facultad decía, yo no quiero matemáticas, más que saber el 20%. Eso era todo lo que quería saber el abogado, ¿verdad? Sí. Entonces, en los de cuantía determinada no hay problema. La dificultad se viene en los de cuantía indeterminada. Para poder reclamar, tenemos una ley del arancel del ejercicio de la abogacía en el Estado de Nuevo León, donde nos precisa un mínimo y un máximo con base en cuotas. Que la cuota es El salario mínimo vigente al momento que se está cobrando. diario. Salario mínimo diario al momento que se está cobrando. Ahorita siento como en el 2015 son como 70 para 69. 70 y tantos y pico, por ahí está, ¿verdad? Porque creo que hay 3 salarios mínimos en la República, ¿no? Y aquí tenemos 2, ¿verdad? A y B, creo, ¿no? Y creo que se cobra el más bajo o el más alto. El más bajo. El más bajo, ¿verdad? Entonces, pero es en el lugar donde fue el pleito. Sí, claro. La litis, ¿verdad? Así Entonces, la ley del arancel te señala un mínimo y un máximo de cuotas por cada acto procesal. Por el estudio del asunto, tanto. Por la presentación de la demanda, tanto. Por contestar, si traes a la otra parte, Sí. tanto. Y te lo va marcando. Y entonces se plantea la reclamación de gastos y costas en un escrito que se llama planilla de reclamación de gastos y costas, y los vas escribiendo, ¿verdad? Pago de gastos y costas, Tantas cuotas. tanto de costas, tanto de gastos. Y tienes que probarlos, tienes que probar los gastos. Pero será justo eso, porque digo, hay diferentes asuntos, son muy complejos y a lo mejor por estudiar el asunto, un asunto que trae 80 cajas de documentos y pues, ver 40 cuotas, por eso Bueno, pues... el mínimo y el máximo de esas cuotas que se fijan por ahí está tomando en cuenta ciertos factores. Sí. Primero,
se necesita aquí para reclamar ser abogado con título debidamente expedido y registrado en el Tribunal Superior de Justicia. Su evaluación superior a lo mejor tiene un doctorado, una maestría. La complejidad del asunto, la naturaleza del asunto. Eso lo va a valorar el juez para otorgarle los montos. Lo establece la ley. Muy El bien. tiempo que se tardó, todos esos factores lo va a tomar en cuenta para determinar el cuánto y ya hacer el ajuste correspondiente al máximo que señala la ley. Todo estamos hablando para cobrárselo al que perdió, ¿verdad? perdió. Muy bien. Ahora, aquí hay que aclarar que en muchos contratos que se hacen de prestación de servicios profesionales se pacta que las gastos y costas que se recuperen son para el abogado. Sí, bueno, pues Puede ser, es la voluntad de las partes. claro. O dice, o dividen, los gastos se los recupero, pero las costas son mías. para mí. Sí, claro. Entonces depende de cada caso concreto. Por eso deben el público estar muy atento al tipo de contrato en su contenido, lo que se está pactando. Muy bien, vamos a hacer un corte, si me lo permite, licenciado, para seguir con este tema de gastos y costas o de las consecuencias económicas en los juicios civiles, tomando en consideración que aquí hice una recuperación económica de lo que estamos invirtiendo, y es muy importante decir también quién puede cobrar esos honorarios, porque también es una profesión debidamente regulada, la de la abogacía, y hay que tener un título y demás. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más aquí adelante en Diálogos Judiciales. Le recordamos que ya estamos en redes sociales, tenemos Facebook, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, búscanos, ahí podemos interactuar con usted, orientarlo en algunos servicios que tenemos o en alguna duda jurídica que pueda plantearnos. También estamos en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL, y también en YouTube tenemos un canal con todos los videos de diálogos judiciales. También tenemos videos institucionales para que sepan lo que estamos haciendo en la institución, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y también pues, tenemos ahí algunas actividades culturales, presentación de libros, conferencias, talleres, muchas cosas más que le pueden agradar y que pueden serle útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las consecuencias jurídicas, las consecuencias económicas, bueno, que también son jurídicas, de los juicios civiles. Es decir, en el derecho privado, cuánto se paga por honorarios, cuánto se paga por gastos, etcétera. Para que usted tenga una idea cuando vaya a entablar un procedimiento o cuando un familiar suyo, un conocido suyo lo vaya a hacer y tenga la duda de cuánto voy a gastar, pues tal vez lo importante no es cuánto, sino en qué hay que gastar, ¿no? Y esto es importante porque a lo mejor te pasan la factura el abogado de otras cosas que a lo mejor no tienen que ir ahí, ¿no? Licenciado, estamos hablando con el licenciado Leodegario Garza Cantú, quien es director de estadística del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y tiene mucha amplia experiencia como juez, como catedrático, como abogado. Licenciado, este tema de los gastos y costos, cuando se hace este cobro, ya se hace en ejecución de sentencia, es decir, ya se dictó la sentencia, el juez condenó, es cosa juzgada y ahora viene el cobro, ¿no? A cobrar. Y bueno, pues ni modo, el otro apechugar y tratar de que se cobre lo justo al menos, ¿no? Pero, ¿quién puede intentar este juicio gastos y costas? Porque también encontramos muchos abogados que dicen serlo y no lo son, ¿no? ¿Puede cualquiera cobrar esos gastos y costas, esas costas, esos honorarios? Bueno, el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León establece que solo se pagarán gastos y costas, más bien las costas, los honorarios, al abogado con título, expedido por una universidad oficial, por una institución oficial, y aparte que esté debidamente inscrito en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces tiene su cédula profesional, tiene su título, él puede reclamar esos honorarios para la parte que ganó la condena, que tiene a su favor la condena. Sí, si yo contraté un abogado, pero al final de cuentas él tiene título, pero nunca lo registró en el tribunal, no puede cobrar. No va a poder cobrar. Puede cobrar los gastos, esos sí los pueden cobrar, los gastos, sí. Pero los honorarios, no. Hay algunos criterios en ese sentido. Me comentaba usted que cuando daba clase a los alumnos que les preguntaba, ¿será qué vas a hacer cuando...? ¿En la primera clase o en la segunda clase? Lo otro, sí. Después de preguntar cuánto iban a cobrar, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te den tu título en la rectoría? Y
Y decían, pues no. Pues un pachangón decían, voy a ¿no? hacer una pachanga, otros voy a ir al santuario. Y yo les decía, bueno, y no se te olvide ir a registrar tu título al Tribunal Superior de Justicia para que en los asuntos que puedas tener puedas cobrar tus honorarios, Y ese es un requisito indispensable. Claro, claro. Por eso se tramita en el Tribunal Superior en la Presidencia la inscripción correspondiente. Que ahorita hay que decirlo, es un trámite electrónico que registra huella y muchas cosas más. Y también da beneficios, además de accesos y oportunidades, y ya no tener que registrar cédulas y cosas que antes hacían, ¿no? Aquí hay que establecer lo siguiente. En Nuevo León tenemos una ley del arancel que regula el pago de los honorarios para abogados. Sí. Y en la ley, que es muy antigua y que su última reforma es del 88, ahí autoriza a litigar a pasantes en derecho. Sí, porque también se escribían, creo que había una inscripción de cartas de pasantes, ¿no? Sí. Entonces, pero era otro Monterrey, ¿no? Era un Monterrey Otro Nuevo León. Bueno, perdón. Otro Nuevo León. Era otro Nuevo León, donde a lo mejor no había tanto profesional de derecho para atender todos los asuntos y se permitía que los estudiantes o los pasantes pudieran tener esta actividad también, ¿no? Con una condición, les decía, que estuvieran asesorados por un abogado contigo. Así es. O sea, que estuvieran bajo un control de un experto en la materia. Que le diera como su firma o algo por decirle, ¿no? Así es. Debía de firmar los documentos. Ajá. Debía estar autorizado también como abogado, ¿verdad? Pero el asunto lo manejaba un pasante. Y te dicen que es un pasante de derecho. Es aquel que está inscrito en el último, habla de año, ahora se maneja en semestre. En el último año ya egresó, pero no se ha recibido, no ha obtenido su título. Y el estudiante, por lógica, pues el que está antes del último año. Y también está un poco anacrónico porque antes decía no se recibió porque tenía que aprender un examen profesional, ¿verdad? Y había una etapa de como ciega ahí para hacer ese trámite. Y entre los sinodales y todo eso, que ahora ya en muchas universidades ya no se da. Sales, inmediatamente te dan tu título, es el trámite. Sí, eran 2 exámenes, sí. uno cada tercer día y con 5 sinodales. Y aparte presentar una tesis que debía ser previamente aprobada por el asesor. Sí, no era cualquier cosa ser abogado, ¿no? Era más distinto. Y a mí ya me tocó uno con 3 sinodales, con 2 trabajos, práctico y teórico, ¿verdad? Y un solo acto. En un solo acto. Sí, y ahora ya ni eso, o sea, ya no hay exámenes profesionales. Que no quiere decir que sea algo malo, sino simplemente que hay más agilidad y que pues ya ocurrió 5 años o 3 años en otras universidades y es importante que veamos que es alguien preparado. Bueno, ahora bien, entonces, bueno, ya con los honorarios y demás, pasemos un poquito a la cuestión de los gastos para que nos dé tiempo de platicar un poquito de eso. Cuando vamos a hacer gastos en un juicio y nos dice el abogado, pues considere usted, le dice su cliente, considere usted que hay que gastarle, no para mí, sino para el juez, no es cierto, para otras personas, por ejemplo, peritos, por ejemplo, inscripción registrales y demás, pues tiene que hacer un guardadito ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de juicios civiles, por ejemplo, de bienes inmuebles, ¿qué gastos podemos considerar como obvios en este tipo de casos? Bueno, si vamos a poner un caso de una acción reivindicatoria, debe justificarle al juez ser titular del derecho de propiedad. La acción reivindicatoria es aquella que es para recuperar un bien inmueble que está en posesión de un tercero. Disculpa, ¿no? Así es. Sí. O sea, yo tengo un inmueble y lo voy a recuperar porque está en posesión de un tercero. Uh-huh. Entonces, debo justificar el derecho de propiedad con una copia certificada expedida por la institución correspondiente. Me va a costar. Claro, el derecho correspondiente. Voy a tener que sacar una copia certificada de los recibos de que está al corriente en el pago del impuesto predial también. Voy a tener que ocupar un perito para que identifique el inmueble. Hay que pagarle. Es un profesional, un ingeniero. Uh-huh. Entonces me va a dar su recibo debidamente donde me cobra, ¿verdad? Voy a tener que llevar testigos y esos testigos pues pierden de trabajar. Yo les voy a pagar el día y eso es normal, pagarles el día porque no van a perder un día de trabajo. Uh-huh. Viene la ejecución, tengo que pagar una mudanza para poder desocupar el inmueble, pagar cargadores, todo eso ante empresas legalmente establecidas te dan tu recibo correspondiente. Todo eso lo vas guardando, lo vas acumulando. Para que cuando venga el incidente, gasto llevárselos al juez. El señor juez, aquí está. Y el juez lo va a revisar, va a decir, esto sí entra, porque aquí meto la comida cuando
y meto, no sé, y meto el refri que tuve No, que... hay gastos, a veces hay gastos innecesarios. Sí, claro. Por ejemplo, un abogado va a diligenciar un exhorto a la Ciudad de México, Distrito Federal, pues se va en avión y viene en avión, correcto. Y está en el hotel, Pero luego se va a la variedad. A un espectáculo. Eso no cae, son gastos innecesarios. O sea, claro. son nada más el juez Es que estaba los muy gastos estresado por la diligenciación del exhorto y tuve que ir a relajar. por los gastos necesarios. Necesarios, sí, claro. Así No, es. porque puede haber algunas otras cosas, ¿no? Que se pueden meter ahí y que el juez tenga que considerar diciendo, pues, es que no va a ser más gravoso para el que ya perdió, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y los gastos, en cierta manera, son lógicos, ¿no? O sea, hay que aplicar la lógica en lo que vas a gastar. Y que también mucha gente toma en consideración diciendo, bueno, pues yo no me voy a calcular lo que va a pagar el abogado. Pero no calculo gastos y eso me va a traer consecuencias económicas porque al final tengo que pagarle, ¿verdad? Tengo que sacar copias, tengo que certificarlas, tengo que trasladar a lo mejor a mi abogado a algunas partes, etcétera. Yo mismo trasladarme, etcétera. Y bueno, pues ya me trasladé y hay cosas que no puedo, por ejemplo, no voy a pagar y que tengo que considerar. Por ejemplo, tengo que ir ahí a unas testimoniales y bueno, pues tengo que ir a comer, ¿verdad? A lo mejor eso no se lo va a poder cobrar al juez, Eso no. pero tengo que gastarlo y tengo que tomarlo en cuenta. O sea, hay que tener cierto guardadito, como le digo por ahí. Entonces, los gastos comprobables, lógicos del proceso, junto con los honorarios del abogado, pues es una consecuencia de ganar el juicio o de perderlo, ¿no? Y de aplicar esto, ¿sí? Así es, pero hay que reclamarlos. Bueno, aparte. Hay que reclamarlos. O sea, hay que ir ante el juez a promover el incidente de liquidación de gastos y costas y ahí se presenta la planilla correspondiente. De ahí hacer una debida, ¿cómo se llama? Esa pues se llama planilla porque uno le pone ahí Hay que describir cuánto. Esto tanto, sumar y sumar bien, ¿verdad? Y decir, esto es lo que yo estoy reclamando por gastos y por honorarios profesionales. Aquí está la copia de la cédula profesional, aquí está copia de la constancia en el tribunal de que está debidamente inscrito el título del abogado y quiero que se me pague. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las consecuencias económicas de los juicios civiles con el licenciado Lodegario Garza Cantú. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las consecuencias económicas de los juicios civiles, familiares o mercantiles, de derecho privado, que se parecen mucho. Y la verdad es que es un tema muy interesante porque queremos contestar algunas preguntas relativas a en qué voy a gastar, cuánto cobran los abogados y todas esas cosas. Bueno, ya el licenciado Lodegario Garza Cantú, que nuestro invitado el día de hoy, nos ha dicho pues que en ese caso pues es lo que pacten las partes, ¿no? Con el abogado y también, bueno, que se puede recuperar un porcentaje o si es posible todo o hasta un 20% dependiendo del monto de lo litigado y eso también da un poquito de como que respiro y decir, bueno, al menos algo voy a recuperar de esto, ¿no? Pero hay juicios, licenciado, que bueno, tienen una motivación económica y dices, hoy estoy peleando un terreno que vale tanta cantidad de dinero y va a aumentar mi patrimonio, o estoy peleando un negocio, el cobro de un cheque, bueno, y hay algo de efectivo que pues va a aliviar algunas cargas para mí, incluso es rentable hacer un juicio porque de ahí se va a pagar el juicio, etcétera, ¿no? Pero hay otros casos donde pues te ves en la imperiosa necesidad de hacerlos, además de que no tienes una posibilidad económica. Estoy hablando más que nada de los juicios familiares, ¿no? Por ejemplo, el famoso juicio de alimentos, ¿no? El juicio de alimentos donde la señora comúnmente, ¿no? No tiene para alimentar a sus hijos y tiene que demandar al esposo que sabe dónde hará, de la vida alegre y hay que buscarlo y cobrarle a la fuerza esos alimentos. Bueno, pues si no tiene para alimentarse, mucho menos para pagar a un abogado, ¿no? Pero ahí también el Estado interviene a través del Instituto de Defensoría Pública. Hoy bien, hay abogados también que hacen esta labor social pro bono, ¿no? Que hay que decirlo que es muy común esto. Entonces, bueno, dependiendo de la materia se van a dar los planteamientos. Claro. Algunos jueces he visto resoluciones de que tratando de asuntos, sobre todo de alimentos, no hacen condena en costas. Determinan que cada quien pase por sus gastos y costas porque
si se condena al demandado, eso afectaría sobre todo a los menores, Pues sí, el interés superior de los menores. Entonces prefieren que se aplique alimentos, que se solvente lo de los alimentos al tema de los gastos y costas. Claro, ahí sería motivo, si alguien no está conforme, pues de tramitar el recurso correspondiente en contra de esa sentencia definitiva que está absolviendo del pago de los gastos y costas. Ahora, aquí hay que aclarar que esto se da nada más en asuntos de carácter contencioso. así es. O sea, donde hay pleito, donde hay litis. Pero es tan amplia la materia que incluso hay algunas ejecutorias de colegiados que dicen que si sobre todo en materia de divorcio, o sea, ha resuelto por ahí que si está de acuerdo en los hechos del divorcio y está de acuerdo en la causal y únicamente discute, oye, pues ¿quién va a custodiar a la menor o al menor o a los menores? Ahí no hay condena en costas, porque no se da la controversia. No está diciendo no es cierta la causal, o no está poniendo una excepción, sí me salí de la casa, pero porque tú me golpeabas. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que estás planteando, estoy de acuerdo en que me decretes el divorcio, únicamente que el juez decida quién se va a quedar con el menor. Sí. Y ahí a través del amparo dijeron, no tiene, aquí no hay condena en costas porque no se da la controversia. Sí, muy bien. Y bueno, tenemos esos juicios familiares que también los jueces familiares tienen una amplitud también de resolver porque hay intereses superiores del menor, de la familia en sí, de las prestaciones económicas, los alimentos son preferentes a otros créditos, etcétera. Y cuando nos trasladamos a la materia de mercantil, pues vemos el lucro, ¿verdad? Que es lo que se busca, la mayor ganancia posible, y que también es bueno, porque yo comento esto de que el comercio, el lucro es bueno porque es el que mueve la economía y está generando empleos y demás, y obviamente el comerciante tiene que recuperar para volver a invertir, no lo quiere para guardarlo como MacPato ahí en una parte, ¿no? Sino para seguirlo invirtiendo y produciendo, ¿no? Y acá es más fácil, ¿no? Pienso yo en la materia mercantil cuantificar porque casi siempre son cobros de pesos, ¿no? Ahí es cuantía determinada. Sí. Ahí está precisada la suerte principal, está precisada lo que se obtuvo, que es lo que se maneja por la ley del arancel, y tomando en cuenta eso, se reclama. Ahora, algunos abogados dicen, yo no quiero gastos y costas, sino nada más la suerte principal, ¿verdad? Y hacen un convenio, dice, suerte principal, intereses y los gastos y costas no las quiero. Y es un incentivo para recuperar capitales. Ahora, también cuando la resolución de un asunto es consecuencia de un medio alterno de solución, no hay condena en gastos y costas. Es para motivar que se usen esos medios alternos en lugar de la vía jurisdiccional. Si el asunto termina a través del arbitraje, a través de la mediación, no va a haber condena de gastos y costas. Cuando hablábamos nosotros de que se va a tomar en cuenta un monto de obtenido para cuantificar el 20% o 25%, etcétera, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso mercantil, estamos cobrando un pagaré con intereses, ¿se toma en cuenta el monto total de pagaré e intereses moratorios, intereses ordinarios, etcétera, o se toma nada más la suerte principal que sería el capital prestado? Habla del obtenido. Sí. A lo mejor reclamó 100,000 pesos, pero el demandado dijo, oye, vete a abonar 20. Y yo te aboné 20. Sí. Entonces, la condena viene, lo que obtuvo son 80,000 pesos. Sobre esa base va a girar. Ahora, pero si también le concedió intereses, ¿también eso lo va a considerar o nomás la pura suerte principal? Pues si están obtenidos también. Uh-huh. Sí. Se va a sumar. Se va a sumar el ajuste correspondiente, ¿verdad? Lo obtenido. Y hay que precisar también que en algunos otros aspectos, por ejemplo, en materia de arrendamiento, si se reclaman únicamente rentas, se toma en cuenta el factor quantum de lo que se está obteniendo. Pero si se reclama la desocupación, la legislación te dice observar el valor catastral del inmueble para un quantum de poder determinar. O sea, hay consecuencias. Ahora, normalmente si el juicio ya está tramitándose y termina por un convenio, ahí es la voluntad de las partes quién va a pagar gastos y costos. Normalmente se dice cada quien va a pasar por sus gastos y costas con tal de terminar la controversia. Sí, bueno, pero es una materia, un convenio, de una transacción que se hace en el juicio, ¿no? Pero lo común en este caso es que haya una condena en costas y que se pueda cobrar a través del incidente igual, comprobándose estos gastos y honorarios, ¿no? Así es. El trámite es muy sencillo.
Se presenta la planilla, el juez, ahí deben ofrecerse todas las pruebas, todos los recibos, la cuantificación y el imprescindible justificar que el abogado es recibido, tiene título y está inscrito en el Tribunal Superior. Se le da vista a la contraparte por 3 días para que exprese lo que a sus derechos convenga y el juez resuelve. Sí. Contra esa decisión no hay recurso alguno. Bueno, ahora, en ese tema también hay ejecución, es decir, bueno, pues ya me condenaron, ahí está el dinero, pues qué padre, ¿no? ¿Verdad? Que creo que casi nunca pasa, ¿no? ¿Sería lo ideal? Sí, sería ideal. Pero cuando hay un medio premio, comúnmente hay un embargo, el remate de bienes, presente para pagar todas las deudas ocasionadas al juicio. Ahí también entran los honorarios, ¿verdad? Sí. Si embargo una casa y la rematé, bueno, ahí se va a pagar la suerte principal, los honorarios, lo que se haya condenado y aparte los gastos y costos, ¿verdad? Que incluye, por ejemplo, los edictos, Ah, sí, que claro. cuestan publicarlos, los certificados de gravámenes también hay que pagar. Entonces, todo eso son recibos oficiales, son documentos públicos que tienen valor probatorio pleno. Sí. Los edictos, pues, los expiden empresas privadas o empresas públicas. Sí, se publican en los periódicos de mayor circulación en el Estado. Sí. O en el boletín judicial, que es un documento público, porque hay que pagar. Pues son gastos. Y bueno, y hay que decirlo, no son baratos. Bueno, en el Poder Judicial sí es muy barato el boletín judicial porque realmente no representa mucho. Pero, digamos, creo que cuesta 3 pesos la línea, algo así. Muy sencillo, digo, no pasaría de 200, 300 pesos un edicto normal. Pero en los periódicos de mayor circulación, ahí pues sí es bastante caro y hay que invertirle, ¿verdad? Y hay que reclamar. Y hay que reclamar, bueno, y ahí está el reclamo. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se ceden los honorarios al abogado y el abogado ya hace el cobro a través del mismo juicio? ¿Le permite la legislación cobrarlos ahí mismo, que no sea el actor el que esté ejecutando? ¿Podrá embargar ahí mismo? O sea, al contrario. Aquí, para poderlo reclamar, hay que tener una representación, un mandato judicial. Sí. Tiene que hacerlo a nombre de su cliente o él como apoderado, ¿verdad? Sobre esa situación. Y si está pactado que él se va a quedar o los va a obtener, él los puede reclamar, pues está pactado, así va a quedar. Claro. Ahora, se da un problema en la práctica. ¿Qué pasa si al abogado no le quieren pagar los honorarios a su propio cliente? Sí, ese es otro problema. Que hay que decirlo, ya, sucede muy seguido. Sí, ya se tramitó el juicio, bueno, ya le gané, págueme. No, pues no tengo. O no me gustó cómo trabajó. O no se tardó nada, se tardó 3 meses, usted me dijo que iba a tardar 1 año. Pues se lo resolví antes, operó esto satisfactoriamente, se agilizó el procedimiento. Entonces, en nuestro código se establece que dentro del mismo juicio en un incidente, el abogado le puede reclamar a su cliente el pago de los honorarios. Es una novedad jurídica. Claro. Una novedad jurídica que no todos los códigos lo tienen. O sea que el mismo juicio va a voltear en contra del que lo inicia si no cumple con su pago abogado. De honorario. Pago de honorario. Muy bien. Sí. Vamos a hacer un corte más, si me lo permite, licenciado, aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las consecuencias económicas de los juicios civiles con el licenciado Leodegario Garza Cantú, director de Estadística del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y quiero recordarle que también tenemos un espacio de difusión en Radio y Televisión de Nuevo León, en Radio Nuevo León, específicamente en el 1510 AM, la radio alternativa, con el programa En el Tribunal, un programa que toca aspectos también de cultura de la legalidad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Recuérdelo, miércoles 7:30 de la noche, 1510 AM, la radio alternativa, con el programa En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las consecuencias económicas de los juicios civiles, es decir, cuánto se gasta en realizar un procedimiento de esta naturaleza. Es diferente si es actor o demandado, es decir, si usted entabla la acción en contra de alguna persona, o bien si usted recibe como demandado esa demanda y tiene que contratar a un abogado. Al final de cuentas, lo que nos ha explicado el licenciado Leodegario Garza Cantú, nuestro invitado el día de hoy, pues hay una reglamentación muy estricta respecto de cuánto se puede cobrar y todo lo demás. Pero al final de cuentas, cuando contratamos un abogado, pues nosotros elegimos el abogado que mejor nos convence que va a hacer un buen trabajo, porque a lo mejor en muchos casos civiles, familiares, por ejemplo, los montos, lo que vamos a demandar no tiene una importancia económica,
más bien una importancia pues de vida, una importancia sentimental, de estar bien, un divorcio por un matrimonio que está ahí causando mucha afectación, alguna violencia familiar, algún maltrato a nuestros hijos, etcétera. Entonces eso pues el dinero sale sobrando al final de cuentas, ¿no? Necesitamos abogados especializados pues que hay que pagarles, ¿no? Y eso implica pues el convenio que hagamos fuera de juicio, obviamente, en una contrata de prestación de servicios con el abogado que nosotros elijamos. Al final de cuentas, licenciado, todo, ya dijimos que pues, el juicio cuesta lo que nosotros invirtamos en él a través de gastos o lo que el mismo juicio va exigiendo de peritajes, de contratar a algunas personas para que nos ayuden, de lo que se tiene que invertir en copias. Los traductores. Pero, pues, también, por ejemplo, acta de nacimiento que viene del extranjero y que tiene que traducirse. O sea, muchas cosas. Y yo creo que el mismo caso nos va a dar diciendo y podemos hacer una cuenta fácil de lo posible, ¿no? Además de que nuestro abogado, si elegimos un abogado con experiencia, nos va a decir, pues en mi experiencia esto es lo que vas a gastar, a reserva que salga otra cosa más. Y puede hacer un cálculo debido. Pero muchas veces no se calculan cosas que también impactan, ¿no? Y estábamos hablando, por ejemplo, esta cuestión de los tiempos que utilizamos para ir con el abogado, de venir al juzgado, en las confesionales, en las testimoniales, en las audiencias. Oye, pues yo soy un empleado asalariado y tengo que faltar, tengo que pedir vacaciones para que pueda venir, o no tuve chance y voy a tener que perder este día y eso pues también es una afectación económica, ¿no? Igual tengo que traer personas y les tengo, como decir, tengo que pagarles, etcétera. Invitarles a comer a lo mejor porque pues ya se alargó mucho la audiencia. O sea, al final de cuentas hay gastos que no se pueden considerar y que son accidentales, por llamarlo de una forma. Pero también hay que tener en cuenta eso y yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Para que haga bien sus cuentas. Así es. Efectivamente, hay gastos, como los que mencionas, pues que no se van a recuperar. Oiga, perdí de trabajar para venir a la audiencia, pues eres parte interesada, tienes que anticipar en donde trabajas que ese día no vas a asistir, Claro. Y sufrir la consecuencia correspondiente. Ahora, alguien los podrá reclamar como gastos erogados, Sí, ¿verdad? pues sí, Pero claro. va a ser el juez quien determine si procede o no procede. Sí, claro. Escuchando la opinión de la contraparte. Por ejemplo, yo lo veo muy posible cuando me demandan a mí y me mandan a citar y yo tengo que dejar de trabajar ese día y luego saber el juez. Y me absolvieron porque yo indebidamente fui demandado. Y luego nomás que cuando me citaste dejé de ganar tanto dinero ya, bueno, me lo pagan. ¿Puedes reclamar? Ay, sí, porque ahí me fui forzado a Puedes venir. reclamar. Sí. A lo mejor procede o no procede. Sí, el juez Aquí, ya tendrá aquí la- lo imprescindible son gastos que llaman gastos necesarios. ¿Verdad? Hay gastos que son lógicos y necesarios. Claro. Oye, pues es que vine al juzgado y luego me fui al cine. No, Sí. pues eso O ya es me otro. compré un BMW para venir al juzgado. Pues, Pues ya no. No, gastos necesarios. Sí, claro. Bueno, al final de cuentas, licenciado, en su vasta experiencia, yo creo que usted ha visto que hay juicios que incluso importa más el ánimo de ganar que incluso lo que se está peleando, ¿no? Me ha tocado ver también a mí casos, por ejemplo, se pelean una casa, hermanos, porque era la casa familiar. La casa vale 100,000 pesos y en abogados se gastan 1,000,000 de pesos en gastos y todo, porque lo que quieren es ganar, no requieren básicamente el dinero. También hay que considerar que tú vas a gastar lo que tú quieras gastar, ¿verdad? Es tu patrimonio. Es tu patrimonio, lo que vas a poner en marcha, sí. Sí, el limitante está en la propia ley. Claro. ¿Verdad? Aquí se erogó tanto, sin nada más que lo máximo que te puedo yo autorizar como recobrable es hasta tal cantidad. Y el juez de oficio debe hacerlo. Debe hacerlo. Si no, incurriría en una violación que sería recurrible a través del juicio de amparo indirecto. Eso pasa mucho y bueno, me toca verlo más en las herencias, cuando los familiares no están muy unidos, que digamos fallece el de cuyos, bueno, el de cuyos, el autor de la herencia, y deja un testamento y se andan peleando porque estaba en sus facultades mentales para hacerlo o no estaba, y realmente la herencia no es por tanto, pero la idea es pelear. Por eso algunos juicios duran muchos años. Sí, bueno. Porque y a pesar de que el juez los puede llamar muy seguido a la conciliación o someterlo a un arbitraje, no lo aceptan, con tal de que el pleito esté pendiente y no se resuelve. O los divorcios, hay personas que duran más tiempo divorciándose que el tiempo que duraron casados, porque vienen como los aspectos de la revancha y todo eso, y eso ocupan también, si tienen posibilidades económicas, pues contratar mejor buenos despachos, invertirles para hacer las audiencias y todo eso, y a lo mejor no van a recuperar nunca ese dinero porque no hay un monto determinado ahí, ¿verdad?
Eso es lo que yo más o menos considero que hay que echarle cuentas y darse cuenta si va a afectar o no nuestro patrimonio, ¿no? Ahí implica planeación. Ahí implica planeación. Sí, bueno. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que este tema, cada caso es distinto, cada caso se va a plantear de diferente manera y también tenemos que ver nuestro patrimonio, cuánto podemos gastar, cuánto podemos invertir y por eso muchos le llaman, o los abogados litigantes le llaman negocios, ¿verdad? Porque no hay que quitarle ese aspecto económico para no perderse y que sea un mal negocio, ¿no? Hay que hacer un negocio. No sé si nos puede dar una última reflexión respecto de esto. Sí, que el público sepa que la impartición de la justicia es completamente gratuita. Los gastos son procesales, ¿verdad?, que se tienen que hacer, y las costas son los honorarios en sentido que van a pagarle al abogado. Pero en los juzgados no se paga nada. Muy bien. De hecho, yo quiero decirles también como un abono a ese punto, que me dicen muchos jueces, dice, si los abogados nos dieran lo que le cobran a las partes para darnos a nosotros, seríamos multimillonarios, ¿verdad? Porque todos dicen, porque el juez, pues, le va a dar tanto al juez, y no se cree usted de eso. Si realmente su abogado le dice que le va a dar dinero al juez para ganar el asunto, lo mejor es que consiga otro abogado porque lo más seguro es que le esté mintiendo. La verdad es que los juicios son muy transparentes, los puede ver incluso usted en el tribunal virtual, en el www.pjenl.gov.mx y bueno, hay muchas cosas que usted puede conocer además ahí en esa página. Le agradecemos mucho al licenciado Lodegario Garza Cantú que nos ha acompañado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Y sobre todo muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión.